Esta es la historia de Adam, un hombre que en vida fue conocido como el héroe de la humanidad, pues en un mundo donde era común que los humanos fueran dominados por la raza de los demonios, cuando todos habían perdido la esperanza de sobrevivir, entonces llegó él, quien acababa con un solo movimiento a sus enemigos. Fue así como este puso fin a la terrible guerra entre humanos y demonios. Cuando el reino al que pertenecía hizo una celebración en su nombre, todos se dieron cuenta de algo, y es que el héroe al que aclamaban no parecía estar en ningún lado. En el desfile habían todo tipo de caballeros, pero el héroe no estaba ahí. Es así como vemos al emperador, pero este estaba siendo aconsejado con la semilla de la envidia. Este personaje, que no nos explican quién es ni por qué le tiene tanto rencor al protagonista, termina convenciendo al emperador de que se deshaga del héroe. La razón que le da es que este estaba ganando mucha más popularidad y apoyo que él, y eso podría poner en riesgo su posición como gobernante. Es así como este, convencido por las palabras de este hombre, termina autorizando la orden de que desvivan al héroe. Por otro lado, conocemos a Adam. Este estaba en la distancia observando la celebración que la ciudad había hecho en su nombre. Él, a diferencia de otros, estaba harto de todo, así que había decidido no presentarse ante los demás y tomar ese molesto título de héroe. La razón era que estaba cansado de la vida, de esa vida que le había tocado llevar. Solo se había dedicado a destruir monstruos y tratar de sobrevivir en cada intento de asesinato que querían cometer en su contra. Se preguntaba por qué debía seguirse esforzando cuando ya todo había terminado. Es así como llegó a la decisión de que simplemente ya no quería seguir luchando por nada. Por este motivo, esa noche cuando el asesino enviado por el rey llegó ante él para tomar su vida, este no se opuso. Claramente pudo haberse defendido al ser un solo hombre, pero Adam solo dejó que este llegara a su corazón, para así ponerle fin a todo como tanto quería. El asesino estaba bastante confundido, pues no entendía por qué el héroe se había dejado dar sueño eterno tan fácilmente. En sus últimos momentos de vida, Adam en lo único que pensó fue en que estaba tan cansado de todo, que se alegraba que por fin su vida haya terminado. Pero al recobrar la conciencia se da cuenta que estaba en un lugar completamente desconocido y sin ninguna herida. Aún no lo sabía, pero su alma había sido llevada al mundo de los demonios. Es así como al abrir sus ojos, al primero que ve es a un demonio llamado Demi frente a él. Este había llegado para darle la bienvenida a ese mundo. A Adam le parecía muy extraña la vestimenta de este ser. ¿Acaso se trataba de un pervertido? Al darse cuenta de esto, Demi trata de ocultar su vergüenza y mantenerse lo más firme posible. Es así como continúa con lo importante. Aparte de presentarse, le confirma lo que ya sabía, que él ya estaba muerto y que su alma fue llevada a ese lugar. Solo que aún no le explica que es el mundo de los demonios, así que Adam supone que había llegado al infierno. El asunto es que Demi no se despega de él con la excusa de que será su guía en ese mundo. Para empezar, tendrían que ir a la ciudad más cercana, y para ahorrar tiempo, Demi abre un portal para transportarse a dicha ciudad en unos pocos segundos. A Adam todo le parecía muy sospechoso. Él era bastante observador, así que el actuar de Demi no pasaba desapercibido para él. Aparte de su vestimenta extraña, el que quisiera estar tan cerca de él le daba la impresión de que ese ser parecía estar disfrutando de toda esa situación. Adam pronto se dio cuenta que, curiosamente, ese era como el comienzo de una nueva vida. En ese mundo nadie lo conocía como el héroe, así que se podía permitir vivir y disfrutar cuanto quisiera. Y para empezar, en el bar al que había sido llevado, pronto un tipo se acercó a coquetear con él, ya que en el lugar se habían dado cuenta que él era alguien nuevo, así que llamaba bastante la atención de los otros. Y si bien Adam aceptó su propuesta, pues ya que tenía una nueva vida, no quería limitar sus nuevas experiencias con nada ni nadie, no encontró problema en unirse con este tipo. En eso llegó Demi para decirle al otro hombre que ese chico estaba con él, así que no podían hacer nada de lo que estaban pensando. Al quedar solos otra vez, mientras Demi le decía cosas que a él no le interesaban saber, en ese poco tiempo estando ahí se pudo dar cuenta que ese mundo y el suyo eran bastante similares, a excepción de que los habitantes de ahí eran monstruos. Por eso creía entender por qué todos se le quedaban viendo con curiosidad, pero había algo más de lo que se había dado cuenta, y es que estos se alejaban tan pronto como veían a Demi. Otro punto más para que este fuera sospechoso ante sus ojos. Cuando por fin le prestó atención a Demi, este le estaba entregando una capa con unos cuernos para que pudiera ocultar su presencia y no llamara tanto la atención al ser un humano. Demi le estaba dando esto para protegerlo, así que ni pensara en deshacerse de ella. Como saben, Demi estaba haciendo de guía de Adam en ese mundo, así que al salir del bar, se dirigen a una posada para que éste pueda descansar. Pero en el camino, un carruaje estaba a punto de lastimar al humano,
lo que hace que Demi reaccione casi instintivamente y busque protegerlo con su cuerpo. Pero no se fijó que en realidad lo había enterrado en su pecho. Creo que Adam en ese momento dijo: ¡Qué rica teta! Obviamente Demi estaba súper avergonzado, así que de inmediato se disculpó con él y tomó su distancia. Cuando llegaron a la posada, ahí Adam había conocido a otro monstruo que parecía bastante amigable. Así que empezaron a platicar y a conocerse. Adam, como les dije, no quería cerrarse a ninguna posibilidad de conocer a gente nueva y tener nuevas experiencias. Siempre estaba feliz de conocer a otras personas. Demi, que ya lo estaba esperando en el comedor del lugar, no le agradó para nada verlo con alguien más. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando, ante la curiosidad de Adam, este personaje le invitó a tocar sus cuernos. Al ver esto, Demi de inmediato los interrumpió alegando que no era buena idea tocar los cuernos de otras personas, ya que, aunque la probabilidad era baja, los cuernos podrían estar malditos, y además se acababan de conocer. ¿Qué eran esas confianzas? El otro chico, al ver la clara hostilidad en Demi, supo que no debía intervenir más, así que siendo amable le dijo a Adam que debía irse. Cuando se quedaron solos, el humano ya no podía más. Empieza a reclamarle a Demi que desde que llegó a ese extraño mundo, él no había dejado que nadie se le acercara, alegando sobre lo peligroso que podrían ser los demás. Es cierto que agradecía su ayuda, pero no quería que en su nueva vida este actuara como un padre, controlando cada mínimo movimiento que hacía. Y además, siguiendo su lógica, en todo caso, él era la persona en la que más debería desconfiar, pues desde que llegó a ese mundo, este quiso estar todo el tiempo pegado a él. Su vestimenta y su actuar era extraño. Entonces, ¿por qué debería seguir sus órdenes? Demi trata de disculparse y hacerle entender que él no era alguien malo. Al contrario, era diferente a los demás monstruos. Pero cuando Adam le preguntó qué era esto que lo diferenciaba de los demás, este prefirió solo disculparse y callar. Demi realmente parecía arrepentido de su actitud. Pero sobre todo parecía como si sus palabras realmente le hubieran dolido. Para Adam, que era muy observador, la actitud de Demi con él se sentía como si éste llevara mucho tiempo de conocerlo. Además, si tomaba en cuenta todas sus acciones desde que llegó a ese mundo, parecía como si Demi tuviera sentimientos por él. No quería malinterpretar nada, pero cada acción de Demi le hacía pensar en eso. Lo peor para él fue cuando cada quien se separó para ir a sus habitaciones. Cuando estuvo solo, su mente se llenó de pensamientos donde tomaba a Demi y le hacía el delicioso de todas las maneras posibles. Tal parece, en su vida como humano nunca había tenido ningún tipo de estas experiencias con otros hombres. Así que pensar en Demi de ese modo le hacía sentir extraño. Por el momento, solo quería descansar y despejar su mente. Después de todo, era su primera noche en ese mundo. Al despertar al día siguiente, nuevamente Demi ya estaba esperándolo fuera de su puerta. Pero mientras desayunaba, no podía dejar de pensar en todo lo que imaginó que le hacía a Demi tan solo la noche anterior. Este interrumpe sus pensamientos cuando le dice que tendrán que separarse pues tiene que atender unos asuntos. Pero la expresión de Adam al escuchar esto le hizo sentir dolido, pues se mostraba más que feliz de que este por fin se fuera y lo dejara tranquilo, porque sí, parece que la discusión del día anterior hizo que Demi quisiera darle un poco de espacio. Aunque Demi se estaba sintiendo mal por su actitud, Adam sentía que separarse era lo mejor, pues en esos momentos no podía dejar de pensar en cómo quiso hacer lo suyo. Al quedar solo, Adam no sabía qué haría ahora que ese demonio no lo estaba vigilando, pero ni siquiera había terminado de pensarlo cuando ya una mujer estaba sobre él con claras intenciones de invitarlo a hacer cositas. Por otro lado, nos damos cuenta de la verdadera identidad de Demi, pues este era el rey demonio de ese mundo. ¡Un clásico! Al estar en su castillo, se replanteaba si todo lo que había hecho había sido lo correcto. Se sentía muy mal con el humano, pues en lugar de causarle una buena impresión, al contrario, solo quedó ante él como un pervertido y un controlador. Aunque en su defensa solo estaba siguiendo los consejos de su amigo. Demi estaba sufriendo bastante porque nada de lo que se propuso le salió bien. Lo peor era que estaba perdidamente enamorado y no sabía si algún día podría lograr que su amor fuera correspondido. Su amigo le dice que no se preocupe tanto. Después de todo, su humano no había oído de él y aún habían muchas cosas que podían hacer para conquistarlo. Y si nada funcionaba, siempre podían usar la fuerza, como amarrarlo y encerrarlo en su sótano. Demi ni siquiera sabía qué pensar. Lo menos que quería era hacerle daño a su amorcito, pero las dudas lo invadían.
¿Será que realmente podía lograr que Adam lo llegue a amar tanto como él lo amaba? No lo sabía, pero por el momento solo necesitaba un poco de tiempo para pensar qué haría después. De vuelta con el humano, luego de coquetear un poco con esta chica, no encontró inconvenientes en aceptar sus insinuaciones. Adam por alguna razón no podía dejar de pensar en su vida anterior y sobre todo en el rostro de Demi. La chica monstruo había notado que el humano se detuvo y dejó de tocarla. Además, ella había vivido tanto que desarrolló la habilidad de ver los pensamientos de los demás. Así que había notado que el humano no dejaba de pensar en ese hombre de cabello rojo en todo el tiempo que estuvo con ella. Y cuando le preguntó por qué pensaba tanto en ese hombre, Adam se dio cuenta que ésta podía leer su mente, lo que hizo que quisiera tomar aún más distancia de ella. Aunque no todo salió mal, esta le dijo que por la manera en la que pensaba y se sentía hacia ese hombre de cabello rojo, era claro que sus sentimientos hacia él eran del tipo romántico. Para Adam, escucharlo de otra persona le hizo ser consciente que, en realidad, sí, le gustaba Demi. Ahora que había descubierto este sentimiento, no podía esperar a hablar con él cuando estuviera de regreso. Pero, por la noche se vino el drama. Demi había irrumpido en su habitación mientras éste dormía, lo que de inmediato puso en alerta a Adam, que pensó que al igual que en su vida anterior, alguien había llegado para matar. Afortunadamente se pudo detener a tiempo al darse cuenta que se trataba de Demi. Este ya se había enterado que se encontró con una persona esa tarde y empieza prácticamente a preguntarle entre reclamos si habían tenido delicioso, pero ni lo dejó empezar porque le dice: si tan alerta estabas porque alguien te fuera a atacar, pues yo te voy a atacar ahora mismo. Y pues su manera de ataque era que le iba a hacer el delicioso, o mejor dicho, que se iba a dejar hacer el delicioso. Y pues, ¿qué les digo? Es Adam quien toma la iniciativa y le dice que le va a hacer el delicioso más delicious de todos los deliciosos. Y así, Demi se termina entregando completito a su amorcito. Se la pasan teniendo frutifantástico por casi toda la noche. Y así, al día siguiente, ambos amanecían envueltos en los brazos del otro. Al despertar, Demi por un momento imaginó que todo había sido solo un sueño. Pero al ver a Adam aferrado a su pecho, supo que sí, todo había sido muy real. De inmediato se sintió tan avergonzado que se cayó de la cama. Por el contrario, el que se mantenía en calma era Adam, que al verlo ya despierto le pregunta si quería volverlo a hacer, ya que parece estar emocionado desde muy temprano. A lo que obviamente Demi no se niega, aunque con algo de pena le dice que acepta entregarse a él una vez más. Lastimosamente, Adam solo estaba bromeando. Lo que realmente quería hacer era salir a conocer los alrededores con su ahora nuevo amorcito. Pero aquí ocurre otro evento que desató otro drama. Mientras caminaban por el mercado local, Adam se distrae con un vendedor de almas. Mientras tanto, Demi se había encontrado con su consejero. Este le pregunta en voz alta si todo había salido bien con el humano que tanto quería y si aún iba a ser necesario que lo secuestraran. Lo que obviamente Adam escuchó, pero también estaba más distraído con lo que el vendedor de almas le estaba contando, pues uniendo todas las piezas de su historia, al fin se dio cuenta que ese era el mundo de los demonios y no el infierno como había pensado, y que su alma había sido llevada a ese lugar a la fuerza. Esto, más lo que había escuchado de ese otro hombre que hablaba con Demi, le hicieron caer en cuenta que este era el responsable de que su alma haya sido llevada al mundo de los demonios. Todo ese tiempo Demi lo había engañado. Se sintió tan traicionado que no quiso escuchar ninguna explicación por parte de él, y sin decir nada más, se alejó de ellos. El amigo de Demi, que a partir de ahora le voy a llamar Dante porque sí, además que no recuerdo su nombre, no entendía lo que acababa de pasar, hasta que Demi le contó que ese hombre que acababa de ver era el mismísimo héroe del mundo humano del quien estaba enamorado. Dante se dio cuenta que su amigo estaba en problemas, así que le dice que él vaya a su castillo mientras él se encargaba de recuperar a su humano. Aún así, con todo lo que acababa de pasar, Demi ya no quería seguir forzando las cosas y le dice a su amigo que dejaba todo en sus manos, pero si Adam no quiere volver, entonces con el dolor de su corazón lo dejaría ir. Al estar solo, lo único que estaba en su mente era el engaño de Demi y sobre todo, ¿por qué lo trajo a ese mundo? ¿Cuáles eran sus verdaderos motivos? Lo peor es que ya se había empezado a enamorar en serio de Demi.
Experimentar un dolor como ese era tan terrible que en esos momentos realmente desearía estar descansando en paz. Además que también se sentía enojado con sí mismo por haber creído en Demi. Es en ese momento cuando Dante aparece ante él. Al principio como que discuten un poco porque Adam quería estar solo y además que ninguno de los dos se soportaba. Pero este le explica que está ahí para aclararle la situación con Demi. Adam se sentía extraño de que un demonio quisiera dialogar con él. Tenía la creencia de que ellos como demonios odiaban a los humanos y solo los veían como juguetes. Pero este le aclara que no. En realidad, los demonios no tienen ningún tipo de interés en la raza de los humanos. Pero aunque esta indiferencia hacia los humanos era general en su raza, eso no pasó con Demi, que era el actual rey demonio. Y aquí pónganme mucha atención, porque Dante le explica cómo y por qué es que Demi lo conoce y lo quiere tanto, a pesar de ser de razas y mundos distintos. Y la historia va así. Hace mucho tiempo atrás, tanto demonios como humanos viajaban libremente entre mundos. Ambas razas convivían pacíficamente, hasta que los humanos empezaron a hacer clasificaciones entre el bien y el mal, y para ellos los demonios eran los malos, así que prácticamente empezaron a cazarlos. En ese entonces los demonios también quisieron defenderse, pero los humanos de esa época eran tremendamente hábiles y fuertes. De ese modo, a los demonios no les quedó de otra que quedarse en su propio mundo y sellar la puerta que conectaba su mundo con el de los humanos. El rey demonio de esa época, que tuvo que sufrir toda esa masacre por parte de los humanos, dejó un testamento donde pedía que algún rey demonio del futuro fuera capaz de destruir el mundo humano. Pero esto nunca pasó. Con el tiempo, la historia de esa guerra quedó en el olvido. Además que todos los reyes demonios que tomaron ese puesto simplemente no tenían interés ni en los humanos, ni en empezar una guerra con ellos, y siempre dejaban esa carga al siguiente rey demonio. Pero ninguno de ellos quería hacer una tarea tan complicada. Entonces, el pequeño Demi de ese tiempo, que estaba destinado a ser el próximo rey, se preguntaba por qué el anterior rey demonio le tenía tanto odio a los humanos como para dejar un testamento así. Cuando creció y se hizo rey, lo primero que hizo fue investigar a los humanos y enviar pequeños demonios que carecían de inteligencia para comprobar la fuerza de estos seres. Al hacer esto, Demi se dio cuenta que los humanos eran mucho más débiles de lo que había escuchado en las antiguas historias, pues eran vencidos fácilmente por los demonios que éste mandaba. Pero entonces apareció él, el héroe de la humanidad. Adam había demostrado ser el único capaz de enfrentarse a las bestias demoníacas. Mientras más lo observaba, más emoción iba sintiendo. Siempre estaba pendiente de él y de su día a día. Sentía tristeza cuando resultaba lastimado y emoción cuando ganaba las batallas. Pero entonces sucedió el evento de su muerte. Cuando murió en el mundo humano, Demi se dio cuenta que lo que sentía por él, un humano, era amor. Así que renunció a su propia naturaleza, todo para buscar su alma y llevarla a su mundo. Y así Dante termina su relato con esto. Adam, por su parte, aún seguía teniendo sentimientos encontrados, más aún al escuchar esta historia, pero luego de asimilarlo mejor, entiende que las acciones de Demi no fueron del todo malas. Fue así como decidió regresar con el rey demonio para aclarar la situación y los malos entendidos. Cuando estuvo frente a Demi, este no podía verle a los ojos. Se sentía tan mal que no podía levantar la cabeza, pero entonces el héroe toma la palabra. En resumidas cuentas, le dice que le era difícil confiar en otras personas por sus experiencias pasadas como humano. Había vivido para los demás y no para sí mismo, así que eso lo hacía infeliz. Pero junto a él se dio cuenta que el amor que le decía tener era genuino, y le dice que entiende si quiso llevar su alma al mundo de los demonios. Entendía que solo quería tener una existencia feliz junto a él. Y sí, con esto ambos quedan reconciliados. Pero antes de seguir, Adam le pide una última cosa. Le pide que lo lleve al mundo humano por última vez, ya que quería ver su tumba. Ahora que ya había aceptado estar junto a Demi, quería cerrar finalmente ese ciclo para continuar con su nueva vida. Al llegar al mundo humano, este ve cómo su sacrificio como héroe no fue en vano, pues pudo observar cómo ahora el mundo realmente parecía un lugar pacífico donde todos podían vivir tranquilos. Con esto, el héroe estaba satisfecho. Ahora sí se podía marchar de ese lugar estando en paz. Y además que finalmente acepta dejarse querer y quedarse junto a él.
Y a ustedes les puede parecer que el tiempo que estuvieron juntos fue muy corto, pero según esta historia, habían pasado ya varios meses en ese mundo, que en el mundo humano equivalen a varios años. Y como ustedes ya se imaginan, qué mejor manera de consumar su amor que con delicioso. Con el delicioso más delicioso de todos los deliciosos. Realmente un aplauso para esta pareja que está enamorada. ¡Vivan los hombres! En medio de tan bellos momentos, ambos prácticamente hacen como un juramento de matrimonio, donde se comprometen a estar juntos por el resto de su existencia. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Después de esto, que podríamos tomar como una noche de bodas, había pasado algún tiempo más. Estos dos amores se fueron a celebrar otra vez su luna de miel, tomando unas vacaciones para viajar por el mundo demoníaco. Y como en ese tiempo estuvieron solitos ellos dos, literalmente lo hacían cada que sus instintos se lo pidieran, cuando fuera y donde fuera. ¡Ay, qué rico! Para este punto, Demi sentía que ya no podía seguir con tanta actividad, pero Adam era tan imparable que siempre lo terminaba convenciendo de dejarse amar. Lastimosamente, cuando estuvieron de regreso, Dante les da la noticia que mientras ellos estuvieron disfrutando de su luna de miel, a él le tocó hacerse cargo de su trabajo, pero que ahora era el turno de Demi como rey de tomar de vuelta sus responsabilidades, pues estuvieron de viaje por durante 3 meses, que en el tiempo humano equivalen a 7 años, por lo que él se tomaría el mismo tiempo que ellos se tomaron para sus vacaciones. Demi estaba saturado de trabajo y a Adam no se le permitía verlo o lo podría distraer de sus responsabilidades, pero estos dos, que habían pasado los últimos 7 años solos y teniendo delicioso cada que podían, al estar separados por tanto tiempo, les estaba haciendo sentir frustrados. Y aunque Adam siempre tenía vigilancia sobre él, al final del día, justo por la noche, logró escalar hasta la oficina de su amorcito. Cuando por fin se vieron, parecía como si hubieran estado separados por años, aunque solo fue un día. Y bueno, como el deber llamaba, no perdieron el tiempo y de nuevo se pusieron a consumar su amor. Y otra vez pido otro aplauso para esta pareja que está enamorada. ¡Viva el amor! Y en lo que ellos estaban bien emocionados dándole de comer al ganso, Dante estaba detrás de la puerta escuchando todo lo que estaban haciendo mientras echaba furias, ya que sus intentos de mantener a Adam alejado de Demi no habían funcionado. Horas después, cuando ya estuvieron todos calmados y satisfechos, Dante, que sabía que ya no tenía sentido regañarlos, simplemente les pidió que por estar echando pasión, no descuidara sus obligaciones como rey demonio. Por último, nos damos cuenta que desde que Demi y Adam se habían unido, pasaron ya 50 años. Dante estaba bastante sorprendido que, pese a llevar tantos años juntos, se siguieran amando con tanta intensidad, ya que, después de todo, Adam había sido humano, y a diferencia de los demonios que vivían casi por la eternidad, el concepto de tiempo para los humanos era muy limitado, así que le era sorprendente que ambos siguieran tan enamorados como la primera vez. Al verlos, hasta él sentía que podía creer en el amor, y así vemos como nuestros hermosos Adam y Demi compartían un día más felices y enamorados como siempre, y seguro así seguirían siendo hasta el final de su existencia. Fin. ¡Qué linda historia! Por favor, un aplauso más para esta pareja que está enamorada. Cuéntenme qué les pareció, aquí les dejo los capítulos mágicos, no se olviden de ayudarme a compartir y como siempre nos vemos en la próxima.